Buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Genesis Thompson y voy a hablarle de las lesiones por arma de fuego y del descuartizamiento. Las heridas por arma de fuego son lesiones que ocasiona el proyectil disparado por arma de fuego a su paso a través de los tejidos del cuerpo humano. Este varía según la distancia del disparo y según la zona del cuerpo donde penetra el proyectil. Los factores que intervienen en el blanco corporal son los siguientes: la fuerza viva del proyectil, el tipo de proyectil, la cohesión muscular del tejido impactado, la velocidad supersónica de la bala. También existen diferentes tipos de lesiones que son las heridas penetrantes, las heridas perforantes, las contusiones leves como son la equimosis y erosiones o surcos. También están las contusiones que son graves. Las lesiones se pueden clasificar según la distancia del disparo, que son disparo de contacto. Estas suelen ser a una distancia de 0 a 2 centímetros. Disparo de próximo contacto. Suelen ser a una distancia de 2 a 60 centímetros. Y provocan una dispersión de tatuajes, ahumamiento y quemaduras. También está el disparo a larga distancia o a distancia. Suelen ser una distancia a más de 60 centímetros y provocan orificio propiamente dicho. También provocan anillo de contusión y anillo de enjugamiento. El orificio de entrada. ¿Qué es el orificio de entrada? Este provoca un orificio propiamente dicho. También provoca anillo de enjugamiento, anillo de contusión, chamuscamiento, ahumamiento, tatuajes de pólvora y puede ser perpendicular u oblicuo. Orificio de salida. Es irregular, igual o mayor al orificio de entrada. Es indicativo del proyectil desviado, deformado o fragmentado. Y también de salida también está el disparo a larga distancia o a distancia. Suelen ser una distancia a más de 60 centímetros y provocan orificio propiamente dicho. También provocan anillo de contusión y anillo de enjugamiento. El orificio de entrada. ¿Qué es el orificio de entrada? Este provoca un orificio propiamente dicho. También provoca anillo de enjugamiento, anillo de contusión, chamuscamiento, ahumamiento, tatuajes de pólvora y puede ser perpendicular u oblicuo. Orificio de salida. Es irregular, igual o mayor al orificio de entrada. Es indicativo del proyectil desviado, deformado o fragmentado. Y también de salida de esquirlas óseas junto con el proyectil. Las lesiones por proyectil múltiple. Esta se forma por la separación gradual de los perdigones en su trayecto, desde que salen del arma y tocan la piel de una persona para penetrar en ella. Ahora vamos a hablar sobre el descuartizamiento. El descuartizamiento criminal es un gesto relativamente infrecuente en nuestra sociedad actual y obedece en general a la necesidad de un ocultamiento de un cuerpo, o sea, de la víctima. El descuartizamiento, o también como se le conoce arrancamiento, es una contusión compleja que resulta de una violenta tracción de la piel y de tejidos subyacentes en determinadas regiones del cuerpo.
Eh, este también se caracteriza por bordes deshilachados, aspecto acintados de los tendones, astillado de los huesos y sección a diferentes alturas de los músculos. Las lesiones son poco sangrantes porque las arterias son cerradas por tracción. También el mecanismo es triple compresión, presión y atracción. Muchas gracias. Profesor Leandro Soto, mi nombre es Héctor Vega, voy a hablar sobre los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son aquellos que ocurren sobre la vía. Estos pueden ser inesperados, ocurren por factores humanos, factores climatológicos o condiciones climatológicas, malas señalizaciones en las calles y caminos no aptos para el tránsito. Estos pueden dejar daños físicos, daños psicológicos y daños a terceros. Las fases de los hechos de tránsito por atropello son caída, este es el desplazamiento de una persona hacia el pavimento. El acercamiento es cuando una persona hace contacto con el vehículo alcanzando el cuerpo que está sobre el suelo, apartándolo o sobrepasando las ruedas por el cuerpo. La compresión es el hecho donde las ruedas pasan por encima del cuerpo. El arrastramiento es cuando la víctima puede ser arrastrada por una trayectoria más o menos larga. El volteo es cuando la víctima no tiene una caída hacia adelante. Por circunstancia, el cuerpo de la persona pasa por encima del techo del vehículo y cae sobre los laterales del vehículo. Los hechos de tránsito pueden ser por colisión, que es cuando hay dos autos en movimiento, estos se golpean uno con otro. El otro puede ser el volcamiento, que es cuando la persona puede hacer mala maniobra o puede, para evitar peligro, o puede hacer un frenado inesperado. La caída del ocupante es cuando la persona que está en el interior del auto sale expulsada hacia el exterior del auto. Los accidentes de tránsito pueden ocurrir pueden tener víctimas fatales, una o más personas. Las lesiones pueden ser lesiones al peatón, lesiones al pasajero y lesiones al conductor. Las lesiones primarias son contusiones, conmociones, equimosis, excoriaciones. Las lesiones al peatón son contusión interna o externa, astillamiento de vidrio o lesiones de arrastre. Las lesiones al conductor y al pasajero pueden ser contusiones, fracturas del cráneo magnetoencefálicas, fracturas internas a órganos vitales como generalidades de la medicina forense. La medicina forense es una rama de la medicina que determina la causa de muerte, esto a través de un examen de un cadáver. Al médico especialista en esta área se le llama forense. Historia de la medicina forense en Panamá. En Panamá la medicina legal inicia a practicarse con el periodo republicano de nuestra historia. A partir de esa etapa los médicos han sido formados a partir del derecho panameño, actuando como peritos científicos auxiliares desde inicios del siglo pasado. Su alcance llegó no solo a la capital del país, sino que a la mayoría del territorio, pues aquellos peritos y médicos también eran científicos auxiliares en el centro del país. En la década de 1940 deja de ser una situación inusual y se reconoce y organiza un marco institucional para la medicina legal. En aquel 1942 llamado Medicatura Forense, que fue adscrita en ese año
al Ministerio de Gobierno y Justicia. En este caso estaremos hablando de la tanatología forense. Dentro de la medicina legal es la disciplina que abarca el estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos y de todas sus circunstancias, así como las técnicas de conservación del cadáver. Hay 7 tipos de fenómenos cadavéricos, que son enfriamiento, deshidratación, lividez e hipótesis visceral. Esto también está la rigidez, espasmos y putrefacción. Saludos profesor, mi nombre es Kira Vanegas y voy a estar hablando sobre lo que es la necropsia o autopsia. La palabra autopsia no debería de ser tan utilizada, ya que el prefijo auto al principio de esta palabra nos da a entender que la persona misma se lo realiza. En cambio, la necropsia es un procedimiento de exploración del cadáver, del cual se busca averiguar la muerte, se busca averiguar las causas de la muerte. La realización de esta tiene 3 requisitos indispensables, que son los siguientes. Esta debe ser completa, ordenada y descriptiva. Además, este procedimiento se practica cuando la muerte es violenta, la muerte es sospechosa, la muerte es súbita o repentina o la muerte se da en la vía pública. La realización de la necropsia comprende 3 fases: levantamiento del cadáver, el examen externo del cadáver y el examen interno del cadáver. Hay 2 tipos de necropsia: la necropsia legal o forense y la necropsia clínica. Alguna diferencia entre estas son las siguientes. La necropsia legal requiere de una orden judicial, en cambio la clínica no la requiere. La necropsia legal es obligatoria, pero la clínica no. La necropsia legal no tiene límite de tiempo para que se realice, pero la clínica debe hacerse lo más pronto posible luego que se da la muerte del individuo. En la necropsia legal no se tiene un diagnóstico previo, por lo contrario a la necropsia clínica, que generalmente sí hay diagnóstico previo. Otro tema que voy a tocar son las heridas y lesiones en medicina forense. Las lesiones son cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos, por una causa externa o enfermedad. Las heridas son una huella orgánica objetiva actual de un hecho y se trata de comprobar y reconstruir. Algunos tipos de heridas serían los siguientes, que son las heridas punzopenetrantes, que pueden provocarse con navajas, puñales y tijeras; las heridas cortantes, que pueden provocarse por cuchillos, bisturí y fragmentos de vidrios; las heridas lineales, que pueden provocarse por cuchillos, navajas, bisturíes; las heridas de colgajo, que pueden ser provocadas por cuchillos y navajas; heridas mutilantes, que pueden ser provocadas por machetes y hachas; heridas contusas, que pueden ser provocadas por palos, bates, tubos. Algunas lesiones o heridas que son provocadas por arma de fuego son las siguientes: el anillo de enjugamiento, el anillo de contusión, la herida de entrada, la herida de salida y la herida interna por la trayectoria. También se deben mencionar los traumatismos y contusiones que puede sufrir el cuerpo, y estas se clasifican en contusiones simples, las cuales son excoriaciones, equimosis, hematomas; contusiones complejas, que vendrían siendo mordedura, aplastamiento, arrancamiento, caída y precipitación. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Casey Ramos y estaré hablando sobre los siguientes temas: el traumatismo, lesiones por arma blanca y explosión. Traumatismo. Los traumatismos son lesiones o heridas físicas que sufre el paciente en sus órganos y tejidos. Existen múltiples lesiones traumáticas, entre las que destacan las lesiones de las extremidades como las esguinces, las luxaciones o las fracturas. Se pueden distinguir entre 2 tipos de traumatismo según la zona afectada. Están traumatismos auriculares, que son aquellos que afectan a las articulaciones, como las esguinces o las luxaciones, que son como las mencionadas anteriormente. Está el traumatismo óseo, que estas afectan al hueso, como fracturas completas y fisuras, etc.
También se encuentra traumatismo de cráneo y cara, de la columna vertebral y politraumatismos. En el caso de una alteración psíquica se habla de trauma. A veces no hay una lesión aparente, pero el golpe ha dañado estructuras profundas. Por ejemplo, en la cabeza, y es una situación que se puede llamar contusión, puede hacer que perdamos el conocimiento, se puede caer en cognado o se dañan zonas importantes de nuestro cerebro. Con la edad es frecuente que las personas tiendan a perder el equilibrio y es más fácil que se caigan. Lesiones por armas blancas. Las armas blancas son aquellos instrumentos utilizados como utensilios de ataques o de defensas. Los típicos están los cuchillos, las tijeras, agujas de calcetar, estos con un mecanismo lesional específico. Y los atípicos, que son los lápices o bolígrafos, destornilladores, buril, tenedores o instrumentos para aplicaciones artesanales caseros. Teniendo un claro ejemplo típico de fabricación, estos son los centros de reclusión, donde su mecanismo es de lesión activo y son considerados entre los agentes mecánicos. Las armas blancas también son instrumentos lesivos que son manejados manualmente, atacan la superficie corporal por un filo y es una punta o ambas a la vez. De acuerdo con el mecanismo de acción, estas se pueden clasificar entre heridas por instrumentos punzantes, heridas por instrumentos cortantes, heridas por instrumentos cortopunzantes y heridas por instrumentos cortantes y contundentes. El siguiente tema es la explosión. Es una especialidad como rama de la criminalística, se puede decir, que aboca a la investigación técnica de incendios y explosiones, que es consistente en la búsqueda de indicios sobre su origen, también sobre sus alcances destructivos y la determinación de existencia o no de la observación a disposiciones o medidas de medidas de seguridad preventivas antes de que se produzca el fuego, la explosión y contramedidas activas a usarse posteriori. Así también como la probabilidad de la participación dolosa en el evento, se puede decir que es el estudio de procesos que produce el fuego en en lo que no está destinado a arder y que es la determinación de ese fuego, de sus artefactos y de sus componentes químicos que pueden estar en estado sólido o líquido, reaccionando así como con calor, golpe o fricción, produciendo una explosión. En la búsqueda del indicio, en el lugar de los hechos, mejor dicho, una vez establecido con toda precisión el sitio exacto en donde se encuentra el cráter producido por la explosión o la localización del punto de iniciación del incendio o de la explosión, el perito tiene que recolectar indicios tales como materiales fibrosos de células y plásticos, también independientemente como sus características físicas, como la composición, materiales textiles, como son las fibras artificiales, algodones, lanas y sedas, también las sustancias químicas y metales. Muchas gracias.